Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de Holístico Podcast y estamos aquí en nuestro episodio número 8. Ya llevamos 8 episodios de esta segunda temporada, así que quiero agradecer a la gente que nos sigue, que ve uno a uno los capítulos, que se interesa por el tema alternativo, por la medicina alternativa, la información superior, la conciencia y que toma esto como base. Porque hoy día hablaba con un practicante de meditación y hablamos de eso, que esto no está considerado como una necesidad básica y lo cierto es que debería ser así, ¿ya? Hoy día vamos a hablar un tema muy interesante que es acerca de la geometría sagrada. Tenemos, como siempre, un especialista para que hablemos de este tema. Así que te invito a que veas el capítulo completo, no te despegues de la pantalla, dale like, suscríbete y así vas a estar al tanto de todo lo que tenemos a tu disposición. Vamos a presentar a Nicolás Ayun. Hola Hola, hola, Nicolás, hola, ¿cómo estás? Francisca. Estamos listos para compartir el día de hoy con tu comunidad y bueno, también Súper, la gente que esté interesada en esto. ya, genial, genial. Dime Nico, te voy a preguntar, ¿cómo es que, dime a qué te dedicas, cómo estás participando en esto de la geometría sagrada? ¿En qué Bueno, consiste? Fui, bueno, pero siempre es ahí una volví. pregunta que uno se hace. ¿En qué consiste? Vale, siempre es una pregunta que uno se va haciendo, ¿cierto? Como yendo a lo básico, es como cuando uno estudia la astrología, el tarot, la geometría sagrada, los números. Hay veces que uno quiere como ir lo más atrás posible y es difícil encontrar como quién lo creó o quién fue el primero que lo habló, pero en realidad esto lleva mucho tiempo, ya lleva mucho tiempo acompañando al ser humano, hombres y mujeres. Entonces, Mm. esto es, como ustedes ven acá atrás, tengo los óleos platónicos, tengo por ahí la flor de la vida también, que son figuras que ya son más conocidas, pero este es un lenguaje, es una simbología. Y personalmente, bueno, yo lo empecé a estudiar con Drúmbalo Melquisedec, y cuando me fui profundizando ahí en los libros, en los documentales, te vas dando cuenta que al final es un lenguaje divino, un lenguaje que está alrededor de nosotros, ¿sí? Ahora, siguiente paso es observarla alrededor de la naturaleza, o sea, observarla en ¿Ya? los alimentos, observarla en los árboles, en las plantas, ¿sí? A mí también me gusta mucho cultivar, entonces he cultivado muchos tipos de plantas comestibles, de todo tipo, y ahí tú vas viendo el crecimiento de una flor o el crecimiento de una planta, cómo sale su primera hoja, la segunda, la tercera, y después empieza a generar algo más grande hasta que ya aparece, ¿cierto? Una flor y después de esa flor aparece un fruto. Y los mismos nombres tienen la geometría sagrada, o sea, hablamos de semilla de la vida, hablamos de la flor de la vida, hablamos del fruto, ¿sí? O del árbol, incluso que la cábala lo toca. Entonces, lo de la geometría yo siempre les cuento que, les intento explicar que es algo que es bien amplio. Tú lo puedes ver desde la música, desde la vibración, desde la simática, desde en realidad la geometría sagrada o la simbología ancestral, porque eso es lo otro. Muchas culturas y pueblos ancestrales la utilizan y la siguen dibujando. O sea, un ejemplo muy claro es la chacana. La chacana andina está en Argentina, en Chile, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en México, en diferentes culturas. Ya da igual, ahí no hay fronteras, ¿te das cuenta? O sea, la geometría es un lenguaje que trasciende tiempo y espacio. Bueno, en resumen es como eso, pero por lo menos cuando yo empecé, después el siguiente paso es dibujarla. O sea, lo que tengo atrás tú lo empiezas a dibujar en papel, lo empiezas a pintar. Hay personas que parten con los mandalas, por ejemplo, ya que es una ¿Ya? meditación activa, es decir, tú estás en proceso creativo, ¿cierto? Como lo hacen los budistas cuando ellos dibujan grano por grano, ¿no? Con distintos colores y después de eso, ¡boom!, lo borran. Ya, pero es una suerte, o sea, es un momento como de introspección porque tú estás dibujando algo, es una simbología sagrada. Lo importante es saber qué significa cada cosa, ¿no? Ya. Pero por ahí va el lenguaje, ¿sí? Por ahí va el asunto de la geometría. ¿Y cómo lo utilizas tú, la geometría sagrada? ¿Cómo la utilizas? ¿La utilizas en meditación? ¿La utilizas para atender personas? ¿La utilizas como entrega de sanación? ¿Utilizas en... ¿Cómo la utilizas tú en la persona a la que acude a ti?
Bueno, ahí hay varias aristas, ya hay varias aristas, pero claro, se puede, por ejemplo, trabajar a nivel de los sólidos platónicos porque se trabaja con los elementos. Tenemos los 5 elementos, ¿sí? Tierra, fuego, aire, agua. Y el quinto es el éter, ya que también se ha estado hablando ahora harto que en su momento quedó como atrás. Pero bueno, llega la persona, ¿sí? Y tú le puedes hacer una entrevista y tú le vas dando como elementos. Por ejemplo, una persona que está muy cabizbaja, muy depresiva, muy en estado de baja vibración, pensamientos, sentimientos, todo esto, tú le puedes ahí añadir el elemento fuego. ¿Qué es esto? Le añades vida, chispa de vida, le encuentras la pasión. Al revés, hay personas que están muy como en la idea, muy ahí en lo sutil, muy para arriba, ¿me entienden? Muy como guau, guau, guau. Tenemos que poner los pies en la tierra, ¿no? O sea, personas que les Claro. cuesta concretar, o sea, que tienen buenas ideas, ¿no? Las ideas son fáciles, pero ¿cómo las llevamos a cabo? Ahí le pasamos al hexaedro o el hexágono, el hexaedro, el hexágono, ¿sí? Que está acá, ¿ven? Acá, bueno, es el hexágono, ¿Ya? el triángulo, el hexágono, y ahí se va evolucionando. Entonces tú la aportas ahí como un elemento, claro, de sostén, o sea, de aterrizar, ya de hacer concreto algo. Ya esa es una parte, una entrevista como más de elemento, de figura, y tú le pasas la figura, ojalá está en 3D, si es a distancia también la puede dibujar, la puede pintar, trabaja con el elemento, ¿cierto? Y la figura es como la base, y después el elemento, las características del elemento van a dar también ese como avance en la persona, ¿ya? Otra forma es con meditación, es decir, Ok. dibujamos geometría, ¿cierto? Yo la enseño a dibujar paso a paso la geometría, y luego de esto tú la visualizas, la tienes al frente, ¿cierto? La observas y después de eso cierras los ojos. Y tú vas a ver ahí una flor de la vida o vas a ver una semilla de la vida dentro de ti. Entonces es como ver el triángulo. Tú dibujas un triángulo, lo ves al frente y después de eso entras en meditación y tú puedes ver el triángulo y tú estás dentro de ese triángulo. Eso es lo que va Perfecto. haciendo la geometría, va ordenando, porque ahí entra al inconsciente de la persona, ¿sí? Eso es muy lindo porque tú empiezas a ver la figura, ¿ya? Y te genera una armonía, un orden interno, que ahora es muy necesario porque ahí alineamos, ¿cierto? Nuestro mente, lengua o boca o palabra, corazón, sentimiento, hay una alineación y la acción. Todo eso es una resonancia, una vibración que al final afecta a tu alrededor o afecta a la realidad en la cual tú estás. Siempre le cuento a la gente, o sea, la realidad afuera sigue siendo la misma, el que cambia es el interpretador. Entonces yo me he dado cuenta que esta información, para mí personalmente, me cambió muchos paradigmas, muchos pensamientos, y cuando yo se lo entrego a las personas, y eso también es lo que voy haciendo, les voy enseñando de dónde nace, cómo evoluciona la figura, y en ellas, claro, se producen como esos como resets, ¿no? Como mentales, como nuevos patrones de creencias, ¿no? O sea, muchas creencias limitantes, ahora pasamos a nuevas creencias o reformular o reprogramar justamente nuestra mente. Entonces, pasamos de figuras sólidos platónicos a trabajar con los elementos, a meditación, después a dibujarla, y el dibujo también tiene un pintado y tiene algo diferente, ¿no? O sea, es una canalización al final que tú estás haciendo, una expresión, si quieres, ¿sí? A un papel. Y después eso se puede marcar, como te digo, puedes pintarlo, activar tu creatividad, pintarlo con los elementos que tú tengas ahí a disposición. Ya, esos son algunos de los elementos donde se podría trabajar. Ahora, yo generalmente, personalmente, siempre la voy ocupando porque la tengo alrededor mío. O sea, esto que ustedes ven acá lo tengo en todo mi espacio. O sea, siempre veo la flor, Metatrón, toroide. Empiezo a ver la geometría, que es la mejor forma de que tú puedas comprender algo. Porque esto es Ya. simbólico, es interpretativo. ¿Mm? Ujú. Y cuéntame un poquito, Nico, ¿cómo tú llegas a este mundo de la geometría sagrada? ¿Te interesó de un día para otro? ¿Estabas estudiando y de repente te llamó la atención? ¿Siempre tuviste una inquietud? ¿Te costó temas con tu familia? ¿Hoy te aceptaron? ¿Cómo fue para ti introducirte en este tema gracias ya sea a las enseñanzas de Drúmbalo, que es bastante conocido? ¿Cómo llegó a ti y te interesó de un principio? ¿Te cambió algo en ti? ¿Qué pasó? Bueno, ahí, claro, los inicios, yo personalmente desde pequeño he estado relacionado a estos temas energéticos, siempre me han llamado la atención, o cuando uno es pequeño como que no entiende mucho, no sabe mucho, tampoco tienes como mucho respaldo afuera o en tu círculo, pero siempre fui ligado a esto de la energía de lo invisible, ¿no? Y después los viajes, yo viajé mucho por Chile, viajé al sur,
llegué hasta el final, pasé por carreteras que nadie pasaba, bueno, carretera austral, todos estos viajes, después me fui al norte, ya, o sea, viajé harto ahí con mi mochila, y siempre encontraba gente, ahí yo encontré como ese soporte, y ahí yo veía otro tipo de realidades, sobre todo personas viajeras, ¿no? Que vienen de otros países, traen otras culturas. Siempre me acuerdo a un ser que conocí, que yo era pequeño, o sea, era joven, no sé, como 18, 19, 20, algo así, ¿no? La otra persona era mucho mayor. Y bueno, tenía dos tatuajes, uno acá del ojo de Horus, en su hombro ¿Ya? izquierdo, y el otro como el ojo de Ra, o sea, tenía energía femenina y masculina. Y bueno, Qué lindo. él subió a un sector que era muy sagrado, en Valle del Elqui, que todavía debe estar ahí. Se contaba una historia ahí de un budista que entró cuando tuvieron que salir del Tíbet y llegaron ahí al Valle del Elqui 1 y entró y nunca lo vieron salir, ya así como portales interdimensionales y cosas así, ¿no? Y Ya, sí, sí. entonces él sube allá y dibuja un Merkaba, que ahora conozco, ahora entiendo, ¿no? Dibuja un Merkaba que es doble triángulo, ya es como una estrella de 6 puntas. Pero él la dibuja con piedra grande, que tú lo puedes ver de arriba. Entonces Ah, él iba para allá y se sentaba a meditar. Bueno, yo ahí solo escuchaba, no me metía mucho ahí a hablar, porque no sabía mucho en realidad todavía, pero escuchaba. Entonces, como escenarios así, empezaron a despertar. Bueno, yo después viajaba un mes y medio y volvía a la ciudad donde estaba viviendo y era un impacto increíble porque mi ser se expandía, mi conciencia, mis preguntas, mi cuestionamiento y volvía a los mismos programas. Entonces ahí era fuerte, era fuerte. Personalmente la familia siempre me dio el espacio para yo poder experimentar, ¿ya? Y si no, bueno, yo me buscaba mi espacio, o sea, sí o sí tenía que alejarme a la montaña. Eso sí, me conectó mucho a la naturaleza también desde pequeño. Y después de un momento, claro, empecé a hacer como viajes a montañas a 2, 3, 4 días. Era como un retiro prácticamente, hacer una cumbre. Y ahí, claro, yo entraba en mi mente, dialogaba conmigo, veía también estos códigos, veía cosas en la naturaleza, o sea, no ser y nada por el estilo, pero veía cómo se conectaba todo, ¿ya? Entonces yo personalmente lo entendí mucho al observar la naturaleza, claro, o sea, veía una montaña, por ejemplo, todo un año y me gustaba mirarla, me gustaba observar cómo cambiaba en otoño, en verano, en primavera, en invierno, cada uno de los elementos, igual que un árbol. Entonces ahí comprendía que también nosotros estábamos hechos prácticamente de lo mismo. Y después, claro, ahí se produce un quiebre cuando comprendo que al final todo este constructo, toda esta dimensión, todo este plano dimensional, ¿cierto? Toda esta realidad, holograma, juego, Matrix, está hecho de lo mismo, ¿no? Que es geometría, que es como la claro. base, eso que viene de la misma fuente. Entonces por ahí, bueno, partió mi viaje. Yo siempre le digo, esto es un viaje, o sea, no es como el año pasado, ¿no? Son 10 años, 12 años de ahí primero curiosar, o sea, preguntar, no sé, otra experiencia que me tocó estar con una persona que hacía yoga Kundalini, ¿no? Andaba vestido de blanco, me invitó a hacer una meditación, ya para poder sentir la energía, un ejercicio que siempre les muestro, que es muy simple, ¿sí? Que tú pones las manos acá y empiezas a respirar, Ya, obviamente, meditativo, ¿cierto? Y tú empiezas a respirar, tienes que estar ahí concentrado unos minutos y llega un momento en donde tú vas a por lo menos sentir un calor. Después de eso ya empiezas a sentir como una pequeña resistencia. Y después de eso ya empiezas a sentir como un imán. Entonces ahí yo decía, claro, ¿qué es esto? Bueno, él me explicaba, ¿no? Esto es energía, tú estás manipulando energía, estás sí, consagrando ahí, ponla en tu cuerpo, no sé, ponla donde te duele, donde tengas algún dolor. Entonces todos esos viajes me empezaron a como a abrir conciencia. Por ahí un sueño lúcido que tuve, que me preparé, que investigué, que me hice ejercicio, tuve mi primer sueño lúcido y también, fue un despertar masivo que después tú vuelves y cuestionas, ¿no? Si esta es la claro. realidad, si el sueño es la realidad, ¿ya? Y lo de la geometría también se ve en muchos planos. Eso es lo que a mí me vuela a la cabeza porque este triángulo, tú lo ves, no sé, en un plano astral, va a ser el mismo triángulo, tú lo ves en otra dimensión, el mismo triángulo, en otro país, en otro idioma, van a entender lo que es, ¿sí? Si vas a una cultura ancestral de México, de Perú, de Bolivia, de Chile, de cualquier lugar del mundo, tú le muestras el triángulo y van a saber que es la triada, ¿no? Que es padre, hijo o padre, madre, hijo, ¿no? Pero hay una suerte de unificación, es un tejido súper potente. Entonces, más o menos por ahí resumiendo mi historia, pero en realidad tiene de Está todo, bien, ¿ah? está bien. Y tú te embarcaste en esto, Nico, porque tú decías que te llamó la atención y cada vez tú sentías que tu conciencia se iba como expandiendo a medida que ibas conociendo distintas experiencias, distintas formaciones y que eso te trajo, ¿cierto?
distintas maneras de percibir que al final, de lo que tú vienes, claro, es muy cierto que hay un dicho que a mí me gusta mucho, es que dice, nada ha cambiado, pero todo cambió porque yo he cambiado. Al final, ese es el cambio real. Y cuando tú dices eso, la geometría sagrada existen como, que se ven en la naturaleza, pero existen como estudios que tú haces como cursos, la geometría sagrada, para aprender cómo funcionan y cosas así. Claro, yo ahora actualmente estoy dando curso online, ¿sí? Por mi página de Geometría Sagrada Planetaria, que también explotó de un momento a otro. Yo nunca pensé que iba a llegar a tanto alcance y después, claro, comprendí que era una información, entre comillas, más nueva, que la gente estaba conectando mucho y necesitábamos entenderla. Entonces, ahí yo me centré, me metí en los libros, me metí en los videos, me metí en estos autores que llevan más tiempo, que son más antiguos, ¿cierto? Y después de eso ya desarrollé mi propio como programa, por así decirlo, como el paso a paso, así como una evolución de la figura. Y claro, yo tomo una persona, obviamente tiene que estar interesada en estos temas, ya el tema energético, espirituales, la materia no visible, si esto de la simbología. Por algunos llegan por el tarot, otros llegan por la astrología, por la cara, por el reiki, como que igual tiene que tener alguna base ahí. Pero lo bueno de la geometría es que empieza a unificar, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo hago actualmente y tomo personas, claro, y empiezo como paso a paso a enseñar todo esto de la geometría sagrada. Y de ahí, claro, ellos van dibujando, que esa es la parte para mí más como importante. O sea, tenemos la parte Ujú. teórica, después tenemos los prácticos, y en los prácticos hacemos el paso a paso de la figura, ¿ya? Y partimos con el círculo, la vesika piscis, la semilla, la flor de la vida, el Metatron, después el toroide. Entonces, vas viendo, ahí tengo harta imagen y todo, es un diapositiva, o sea, un PowerPoint muy largo, como de 500 diapositivas, que año a año lo he ido actualizando, imágenes, todo este tipo de cosas. Entonces vamos comprendiendo que es una evolución. Pero después yo voy más allá ahora y le explico a la gente que esa geometría son ellos mismos. O sea, ese círculo, no sé, son tus primeros 7 años de vida. El segundo, 7 años más. Así 7, 7, 7. O bueno, 3, 3, o un ciclo, ¿no? O por mes. Pero al final esa geometría como que viene haciendo la misma persona porque ella después lo dibuja. Y yo le digo, bueno, depende cómo lo estés dibujando. Hay personas que no terminan el curso, hay personas que llegan a la mitad, hay personas que no pueden terminar su figura. Hay personas que les cuesta mucho, otras que fluyen, pum, un montón muy rápido, o sea, lo hacen a la primera, a la flor. Hay figuras que cuestan, eso me he dado cuenta que al final va a depender mucho de lo que nosotros tengamos dentro, la expresión que vamos a tener afuera. Y esa geometría la extrapolamos a toda tu realidad, ¿ya? Porque como haces una cosa, la haces toda, ¿ya? Entonces, si tu geometría, si tu creación está a la mitad, bueno, tus proyectos, tu vida está a la mitad. Si la enfocas y no sé, después la pintas y la pones ahí, la pega, bueno, estamos bien, estamos hablando como astrológicamente como un Leo, ¿no? Después, si hacemos la geometría y lo metemos, no sé, a un cajón y nadie lo ve y lo dejamos ahí, lo mismo. O sea, tú haces proyectos, tienes ideas, pero quedan ahí, ¿no? Entonces, como que después lo he ido Interesante. evolucionando con el tiempo. Esto, al principio era muy de teoría práctica, listo, pero ahora no, tiene un sentido mucho más profundo. Y eso es por lo menos lo que yo me encargo, porque la idea es que la persona que entra, ¿cierto?, a estas formaciones y todo esto, transforme su vida. Pero es increíble cómo tú despiertas a una persona, cómo tú le cambias su realidad, dándole información, haciendo que se cuestione, tomando conciencia a lo mejor de sus actos que están haciendo. Entonces, yo por lo menos en los cursos siempre les digo, yo no, aquí no solo les voy a hablar de geometría, vamos a hablar de geometría sagrada, vamos a hablar de números, de astrología, de tarot, que son cosas que me encantan, de la energía, de cómo entender lo que te está pasando, ¿cierto? Porque también les digo, yo manejo muchos temas, sé mucha información y estudio todos los días, y pongo en práctica, medito, yoga, como bien, ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aún así Sí, me pasan cosas, ¿no? Aún así me pasan cosas, claro. pero tengo herramientas, ¿no? Y ahora no entro tanto en la baja vibración, pasa algo y tú te metes ahí, quedas ahí. Antiguamente como que uno se queda. No, ahora como que lo ves, vale, esto es un desafío, un aprendizaje, veamos qué podemos hacer, pero vuelves más rápido a esa alta vibración. Entonces son herramientas que pueden sostener también estos procesos de cambio y transformación que estamos viviendo. O sea, la frase de los eclipses anteriores era muerte y transformación. O sea, pasamos como 2, 3 años así. Ahora ya pasamos a otra energía, ya más como de quién yo soy y cómo hacemos esto, de las comunidades,
del tejido con un otro, ¿no? Del trabajo en equipo, ¿no? De abrirte también a otras posibilidades, pero es algo que cada vez las personas van a conectar más, porque es algo que te resuena en el corazón. Y eso es lo lindo acá, ¿sí? Es lo lindo del resonar colectivo. Qué bueno cuando tú hablas eso de que uno puede como reflejar una característica de las personas en relación a cómo dibujan una figura. Siempre si la dibujan de manera alzada, o manera rígida, si la completan o no la completan, si la enmarcan o no la enmarcan, como que todo eso al final te habla de las características de las personas, de lo que se puede mejorar o cómo toma la vida en serio, puede hablarte de cómo se transforma, ¿cierto? En ese sentido es como súper, me llamó mucho la atención eso, de aplicarlo de esa forma. Y también te iba a preguntar, esto, ¿tú dirías que la gente ahora tiene como más interés en la geometría sagrada, por ejemplo, que hay como una apertura, por así decirlo, a temas que son como más holísticos, más naturales? ¿Cuál es tu percepción? ¿Que quizás antes era más como rígido, más estructurado, o porque hay un cambio en el cambio de era, que estamos como pegándonos el salto, ¿cierto? El salto cuántico, y que yo cada vez se siente así como y después como que uno, o sea, yo lo he sentido así por lo menos. Pero tú, ¿cómo lo has vivido esto? ¿Sientes que hay como una apertura? Sí, Francisco, o sea, lo que tú dices, por ejemplo, a todos nos ha pasado, ¿me entiendes? Entonces, es otro, cuando yo ya, bueno, trabajo con personas de otros países, otros continentes, otros idiomas, y es increíble que tú vas viendo ahí, vas comparando un poco, ¿no? Y al final son los mismos problemas. Y da igual si la persona tiene mucho dinero, poco dinero, si vive en tal país, tiene tal apellido, que es los mismos problemas, ¿vale? Generalmente a lo que estamos como humanidad, como acostumbrados, ¿no? Como a sistema Matrix, sufrimos como las mismas cosas, ¿ya? Pero sí, o sea, totalmente, hemos sentido estos cambios a nivel de conciencia, la Tierra ha cambiado, la vibración de la Tierra ha cambiado, la conciencia igual, la forma de comunicarnos, ¿sí? Hay, como tú dices, lo de la nueva era, ahí entramos lo que es la astrología, o sea, todo lo que es Acuario, pasamos de Capricornio a Acuario, elemento Tierra, ¿sí? Todo el trabajo duro, bueno, ahí se entiende harto con el trabajo, ahora no, pues el trabajo con otras alternativas, está mucho lo del online, no es trabajo duro ahora, es como un trabajo eficiente, también entra a las comunidades, ¿sí? Se empiezan a fortalecer, pero todo va a ir cambiando, o sea, es cosa de tiempo, paulatino, la tecnología como está ahora, la inteligencia artificial, todo este tipo de escaneo de iris ahora, que ahí es donde quieren como atacar, ¿no? Como todos tus datos biométricos y con el iris, con la lengua, lo que hacían antes, ¿no? De meterte algo acá, meterte algo acá, bueno, tu root, tu huella digital, ¿para qué vamos a hablar de esas cosas? Pero en realidad es algo que va a ir avanzando. Pero sí, la gente ahora está conectando con estos temas. Ya hace 10, 15 años tú no podías hablar esto porque eras el loco y la loca. Aunque sigue pasando, depende del entorno, ¿ya? Pero ya como que tú le dices, ¿tú sabes astrología? Bueno, ¿te sabes tu signo? Ya, sí. Astrología hace 10, 15 no. O sea, era horóscopo y se quedaba ahí. El Claro, horóscopo ahí es como así una descripción de tu signo y ya. Pero ahora acá en no, te el sabes periódico. Claro, claro, te sabe tu carta astral, no sé si me sé mi luna ascendente. Oye, ¿has escuchado la geometría sagrada? Sí, sigo a geometría sagrada planetaria, no sé, conozco a Drúmbalo, he escuchado esto de la flor de la vida, de la cábala, ¿sabes qué me interesa? Sí, hay mucha gente resonando con esto. ¿Y cuándo pasó este quiebre? Ahí fue como un mini reseteo, ¿no? Mundial, que lo sabemos, ¿no? Pandemia, ¿no? Y ahí la gente tuvo tiempo en casa, tuvo tiempo con la familia, tuvo tiempo las personas que estaban más, no sé, más solitarias, para uno. Entonces ahí también se fueron explorando, fueron viendo otras alternativas, se fueron teniendo tiempo para cuestionar. Porque eso es lo que yo ahora más trabajo en la gente, que se cuestione su alimentación, su Claro, hábito, su programa, que es su cumpleaños, que es la celebración, todo, y como que uno sigue a la mayoría. Y cuando vas en contra, o cuando dices que no, o cuando quieres vivir de otra forma, ¿sí? Como que vas en contra. Pero es al principio. Después como que ya te vas a otra corriente, ¿me entiendes? Como en un río. Y ahí tú puedes fluir. O sea, yo conozco gente y bueno, personalmente también vivo de una forma muy diferente ya a lo que estamos establecidos. Entonces, se puede, sí, se puede vivir de otra forma, ¿ya? Pero yo creo que sí, Francisco, o sea, hay un despertar masivo constantemente,
cada año despierta más gente, se cuestiona más gente. Entonces, estamos haciendo la masa crítica que al final deberíamos transformar todo. Para mí, tengo mucha esperanza en la humanidad, ya soy muy positivo en ese aspecto, pero creo que es cosa de tiempo para que lo demos vuelta. O sea, los jóvenes ya no piensan, no sé, pues en la guerra, ya entienden que la guerra y todo esto de la milicia no va, con la gente que le gusta y todo respetable. Pero lo que voy es que ya no es como la gloria, no, ahora la guerra como que ya se sabe lo que es. Y estamos entre todos como trabajándonos, ¿cierto? O sea, como internamente, y a la vez intentando hacer algo distinto, o aportar, o unificarte, o entretejerte con alguna comunidad, algún grupo, alguna persona, algún equipo. Entonces, hay mucha gente también haciendo cosas buenas, ¿sí? Pero claro, si uno se va centrando, ¿qué quieres ver tú? Lo que va más abajo, lo que está malo, la crisis y todo eso lo vas a ver siempre, ¿ya? El mundo sí, es como tiene esa fórmula, pero cuando tú te sales un poco de esa media, te puedes ver diferente la realidad, ¿sí? Entonces yo creo que sí, Francisco, o sea, el despertar es algo que está ocurriendo y yo lo veo, o sea, lo veo en la gente, lo veo en mí, que eso es lo que tú me decías ahí de la pregunta, ¿no? Que tú dices, claro, he cambiado mucho, o sea, en 2, 3, 4, 5, hemos cambiado totalmente nuestro ser, entonces somos personas distintas que al final queremos alcanzar nuestro mayor bienestar, ¿sí? Claro. Pero por ahí va el asunto. Vamos a Eso es lo que avanzar. te iba a preguntar ahora, Nico, que se preguntó mucha gente. ¿Tú sientes que, bueno, yo creo que sí, porque te veo como muy apasionado en tu tema de geometría sagrada, y eso me agrada mucho. ¿Sientes que la geometría sagrada ha cambiado en la forma en que tú eras y la que eres hoy día, en cómo tú percibes el mundo, en cómo tú vives tu día a día, en cómo tú conectas y cómo también te cuestionas, en cómo conoces a otras personas, en cómo interpretas a las otras personas de distintas formas? ¿Tú sabes que sientes que la geometría sagrada te ha cambiado así de alguna forma? Sí, ¿Que ya no eres Francisco. el mismo? Totalmente, totalmente. O sea, hay un antes y un después en mi ser, en mi persona, antes de como recordarla. Eso también es interesante porque uno cuando empieza como a leer esto, a entender, a dibujar, como que va recordando información. Ya a mí me gusta también esto de no sé, vidas pasadas, registro akáshico, todas estas cosas que al final como que son memorias antiguas que están ahí que uno empieza como a despertar. Ya, pero claro, hay un antes y un después. Lo mismo cuando tuve el primer sueño lúcido. O sea, hay un antes y un después en mi sistema de creencia, en mi cuestionamiento de la realidad. Porque eso es lo otro, Francisca. Aquí esto nadie te lo enseña. O sea, si te lo mostraran en la escuela, o por lo menos una pincelada, aunque sí sabemos del triángulo, hexágono, en la escuela, el Sí, cilindro, sí, claro, o los números, no lo sé, básico. claro, lo básico, y te muestran una parte, pero no te lo pones como sagrado, no te lo pones como algo que está en la naturaleza, que si tú pones un triángulo así Claro, es masculino, si tú pones a otro abajo es femenino, y que eso de energía femenina y masculina, antes uno pensaba que era hombre y mujer, pero no, el hombre tiene las dos energías, la mujer las dos energías, entonces es información que no nos brindan, ¿por qué? Porque eso nos hace cuestionar, nos abre también el campo de posibilidades, ¿cierto? Y ahí empiezas a sentir que tú eres el creador. Eso es lo que me pasó a mí con la geometría. Yo ya percibí y entendí que era el creador de mi realidad, no de la tuya ni de la gente que va a escuchar, sino que, bueno, cada uno es responsable de la suya. Y ahí fue como, vale, tomo las riendas entonces de esta realidad o de lo que estoy creando y ahí, bueno, te metes a tus pensamientos, a tus sentimientos, a tus dolores, a tus bloqueos, ¿ya? Soy una persona que tampoco le tiene miedo a eso. Siempre digo a la gente, cuando vean una emoción, cuando vean algo que pasa y que tú sientes, métanse a esa emoción, hagan una catarsis, o sea, libéralo, llora, ¿sí? También he claro. trabajado mucho con hombres, ¿sí? Ese aspecto bueno, círculos de hombres y todo esto, de que el hombre no puede llorar, ya le cuesta Claro. expresar sus sentimientos. Entonces ahí entramos en la energía femenina, te das cuenta como eso de poder sacar ese sentimiento. Pero bueno, es todo un completo, pero para mí, claro, es un antes y un después. Y después, claro, cuando la descubrí y empecé a hacer mi experimento en mi realidad, empezaba a ver efectos, empezaba a ver cambios ya internos primero y después en mi realidad. Entonces yo cambié mi realidad en 360 grados con la geometría. O sea, eso no lo puedo, no podría decirte de otra forma. Y al final es lo que me llevó de la mano también a descubrir otro tipo de información, como el tarot, como la astrología,
ya que son cosas que también me encantan, me apasionan, la ocupo, converso con amistades, tengo amigos astrólogos, amigas tarotistas, nos juntamos a conversar, otros más, os comparamos, sacamos cartas, y también, como les digo, yo trabajo con harta gente de otros países, hago sesiones de este tipo con esta herramienta, con la geometría igual, y veo los cambios que tiene la gente, o veo, por ejemplo, su expresión cuando hacen la flor de la vida, por ejemplo, que es una figura que igual toma tiempo, energía, creatividad, ¿sí? Y veo cómo ellos al finalizarla dicen, sí pude, o sea, sí pude lograrlo, sí pude crearlo. Yo pensaba que no, y mucha gente me dice, no, en mi casa no hay compás. El compás se ocupa para dibujar la geometría, ¿no? En mi casa no hay compás, ya no hay niños acá, esas son herramientas de la escuela. Entonces yo digo, claro, esa persona dejó de crear. Entonces, qué fuerte es eso. Entonces, acá siempre tengo mi compás, mi hoja, me pongo a hacer los sólidos platónicos, la geometría, lo hago en 2D. Y de hecho, ahora estoy pasando al 3D, o sea, al tejerlo, a darle volumen a esto, ¿sí? Y ahí, bueno, es infinito también la geometría. Yo cada vez descubro nuevas figuras, después se empiezan a mezclar lo implosivo, no, ya de ahí te empiezas a meter a geometría como lo de la escuela, ¿no? Como geometría, no sé qué nombre tendrá, como geometría básica o álgebra, no sé qué, geometría analítica, Ya. bueno, tiene un nombre específico. Y yo cuando chico no era como experto en matemáticas ni nada, pero me gustaba igual saber cómo llegaba el resultado, por ejemplo, o con la figura cuando tiene que sacar un ángulo X, ya, pero después este es como otra rama, ¿no? Lo mismo que los números tú los puedes conocer por la numerología, por la matemática artificial, hay números específicos, los números maestros, 2 2 3 3, qué pasa si se repite una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, tiene efectos diferentes, ¿vale? Entonces, es Ujú. conocer la misma información, ¿ya? De la geometría que conocemos, el triángulo, el hexágono, el círculo, lo más básico, pero después te abres a otro campo, un abanico, ¿cierto? Otro punto de vista de la misma información y vas sacando también ahí nuevas reflexiones, ¿ya? Pero es como, es mágico, es complejo de explicar a veces el efecto que hace la geometría en uno, ¿sí? No, sí, sí, yo creo que sí, porque es como información, mucha información, información superior, así lo veo yo por lo menos. Y te quería preguntar, ¿cuáles tú dirías que son como las figuras geométricas que son como más, que llevan más, son más como esenciales o que más hacen catarsis en la persona o que son, porque te escuché mucho que nombraste unas específicas. Entonces, mi pregunta es, ¿esas son las más como importantes así o las que más llevan desarrollo, por así decirlo? ¿Cuáles serían esas figuras y por qué? Mira, acá atrás mío tengo los sólidos platónicos, que son bien básicos y son geniales trabajar porque trabajan con los elementos. Y ahí tengo uno un poquito más allá hasta el dodecaedro y arriba está la vésica Piscis, que es la de 2, si la estoy apuntando a la pantalla. Bueno, ahí, no sé si ven el mouse. Sí, sí se Pero, ve. aquí, ahí, esa, vésica Piscis, que se da cuenta que son dos círculos. O sea, cada una de las figuras tiene una energía específica. Por ejemplo, esta es la de las polaridades. ¿Ya? Cuando una persona está muy Ah, polarizada, energía femenina, ok. masculina, acá integra, o sea, es como que hagamos así, dos polaridades las integramos, ¿ya? Y se genera ahí un centro. Interesante igual. Después pasamos a la semilla, que es como una semilla que tú, es como un brote, ¿ya? Pero es una continuidad. Después la flor. Ahora, si tú me preguntas una figura específica, claro, la flor de la vida o el toroide, o Metatron también, que también es bien conocido, son figuras potentes, son figuras poderosas, ya que requieren también una cierta energía para tú poder crearla, para tú poder manifestarla. A ver, espérame un poco que se ve como un brillo especial ahí, ¿te das cuenta? El brillo de la... No sé si lo pueden ver. Bueno, se ve genial Ujú. ahí. ¿Ves? Es como el brillo de Como la figura. de la Lo figura. está hablando ahí con la flor, ¿ven? Entonces, ¿qué pasa? O sea, si yo empezar a fijar cada uno acá, por ejemplo, la flor, ¿ya? La flor que te enseña el gran tejido. Tú estás al medio y alrededor tuyo, o sea, como que tú eres un pétalo que está ahí, ya que se forma, y alrededor tuyo está tu familia, tus seres queridos, después más afuera están, no sé, tu red de contacto, ¿ya? O tú estás ahí, están todas tus virtudes, todas tus herramientas, y cada círculo que tú añades va sumando información, ¿sí? O lo del toroide, el campo magnético. Ahí tú vas entendiendo que tú tienes un campo de energía que te rodea, que si tú dejas de comer y tomar agua, tu cuerpo sigue funcionando,
tú ves un bosque nativo, por ejemplo, y ves que nadie lo riega, nadie siembra, nadie cosecha, nadie lo corta, nada de esto. Entonces, eso es como una energía que está funcionando alrededor de esa figura en sí. Pero una figura específica tendríamos que ver qué está pasando con la persona, pero generalmente yo las voy enseñando desde lo más básico, o sea, el círculo, después la Vesica Piscis que estaba acá, esta para que la recuerden, que son 2 círculos y después vamos sumando. Esta tiene 7 círculos, esta tiene casi 19 y 30, o sea, 32 semicírculos, ya que son figuras que quedan alrededor. Pero qué importante acá, que la gente las pueda hacer. Porque si tú te pones a la teoría, a entender, bueno, que es necesario también, tienes que pasar algún momento a la práctica. O sea, si que tú quieres aprender a andar en auto, por ejemplo, te vas a la teoría del auto, cómo funciona, primera, segunda, el embriague, qué sé yo, el freno, todas estas cosas, leyes del tránsito, perfecto, es necesario. Pero si no te subes al auto y no practicas, nunca vas a poder moverte, ¿me entiendes? Entonces, la geometría es lo mismo, podemos estudiar mucho y de hecho la información hoy día está como una cascada, ¿no? De información y sobreinformación y sobresaturación y al final no pones en práctica nada. Entonces también tenemos que tener ojo con esto, o sea, podemos aprender mucho la teoría, pero si no pasamos a dibujarla, a trazarla, a equivocarnos, porque eso es lo otro que te quería decir, que la gente la empieza a dibujar, ¿ya? Y pasa que no te sale la primera. Entonces, ahí también otro ejercicio que hacíamos era, ¿qué pasa contigo cuando te equivocas? ¿Qué pasa contigo cuando no lo logras a la primera? ¿Qué pasa contigo? Das vuelta a la página, empiezas a borrar así minucioso, porque es difícil borrar acá encima, ¿ya? Por ejemplo, en esta es difícil. Yo siempre les digo, den vuelta a la página, parte de cero, la otra déjala ahí para que veas tu proceso, ¿ya? Pero Claro. también vamos haciendo ese ejercicio como reflexivo de qué pasa contigo cuando tú quieres crear. No tengo la herramienta. No, mañana me lo compro y no pasa nunca. Ya te la compraste, quedó guardado el compás, quedó guardado el lápiz de colores, el blog, ya. Después te sientas, haces el asunto, llega a la mitad, te interrumpen. Bueno, son todas señales. O haces los círculos, se te mueve el compás, se te cae, o pasa algo, te tienes que parar, o bueno, o fluye bien y vas en conexión, terminas al final y quedas como, Nico, no sé qué me dicen, no sé qué siento, o sea, me siento más tranquila, más en armonía, qué genial, porque acá yo lo complemento todo con la meditación, o sea, teoría, Ya. práctica, meditación, y ahí hacemos como ese mapa para tú poder realmente despertar esa geometría interna y reconocer que tú también eres sagrado. Bueno, son varios temas difíciles como comprimir, ¿no? O sea, yo hago como clases de 2 horas y media, 3 horas hablando, pero es más o menos como eso, ¿no? Es como un viaje que Sí, no, está bien. Está bien porque has explayado y has hablado harto del tema. A mí me interesaba mucho. Lo último que sí te preguntaría, Nico, porque ya estamos acercándonos al tiempo, ¿qué le dirías tú a las personas para que se motiven a participar en tu tema, por ejemplo, como la geometría sagrada? Que la persona quizás tiene una curiosidad, pero todavía no se atreve, o como es típico, no, que el fin de semana, que pucha, cuando tenga tiempo, ahí voy a preguntar. Que siempre nos pasa con el tema de las cosas alternativas, que yo siento que es un error cultural, que no le damos prioridad, siendo que nosotros somos esa esencia. Que si qué bueno nosotros eso. somos esencia, somos esa esencia que es base, todo lo demás se empieza como a arreglar, pero la gente por lo general tiende como a chutearlo. Qué bueno Entonces eso. yo te digo, sí, sí, así sí, sí, eso es básico, eso yo lo sé. Por eso te decía que yo día hablaba con una persona que enseña meditación y yo decía que esta debe ser la necesidad básica, que nosotros somos la información, y que una vez que uno se repara aquí, para afuera ya cambia la cosa. ¿Qué le dirías tú a las personas entonces? Para que se motiven a tomar clases, que sienten curiosidad por la geometría sagrada, ¿cómo lo llamarías tú? Claro, ahí principalmente, claro, es reconocer esto, que primero tiene que haber como una curiosidad, tiene que haber como un despertar ahí interno de querer meterte en estos temas porque son temas que requieren estudios, ya no es como algo que tú vas a ver un día y después ya listo, te graduaste o no sé, terminaste la formación y ya como que es una cosa que va en tu día a día, es una herramienta que tú adquieres en tu realidad, ya, pero esto es lo genial, que aquí, bueno, yo les muestro mi mirada, ¿no? Podemos poner a otro geómetra acá y te va a decir otra mirada, pero mi mirada es como muy de entender cómo funciona el sistema. Esto nadie te lo explica. Se explica a la gente, esto no lo van a encontrar en la red o en la realidad física, por así decirlo, ¿no?
entendemos el código de la realidad, entendemos las instrucciones del juego, entendemos cómo funciona la realidad del juego, el holograma. Entonces, al tú tener esta herramienta, puedes cambiar mucho más rápido tu realidad, ¿ya? O sea, aquí tú te puedes como catapultar a ese salto cuántico. Entonces, es información por algo que se llama sagrada, por algo que te la dibujan en todos lados las civilizaciones antiguas. Por alguna razón dejaron pirámides en todo el mundo. ¿Por qué eligieron justo el triángulo para dibujar? ¿Por qué no dibujaron, no sé, otra figura geométrica? ¿Ya? O bueno, cualquier cosa, a lo mejor una figura geométrica, pero dejaron unas pirámides por todo el mundo. Entonces te hace eso también cuestionarte. Y claro, yo les invito a que puedan abrir libros, puedan abrir... Hay muchos documentales también. Yo generalmente les comparto una lista de documentales a la gente que entra a mi red. Tenemos unos grupos también gratuitos, una comunidad súper linda en WhatsApp. Ya ahí compartimos mucha información. Entonces, como todo un camino que se da adentrando, pero siempre lo motivo, ¿por qué? Porque aquí tú, cuando sabes las instrucciones, entras a jugar el juego de una forma diferente. Y no es que te pase algo y te lleva a la corriente del universo, ya, sino que tú estás ahí en el timón de tu barco de vida y como sabes las instrucciones y como sabes cómo funciona la energía, el sistema Matrix, el holograma, ya entras a jugar. No te puedes salir de acá, no te puedes salir al final 100%, aunque la salida es mental, ¿eh? La salida de la Matrix, cuando uno dice ya, me salí, es mental, pero estás acá, estás en la Tierra, este es el sistema de funcionamiento, tenemos cosas que funcionan de esa forma porque nacimos y están así, pero tú entras ahora a jugar dentro del sistema y ahí enciendes una luz, ¿sí? Por eso que después también puedes ayudar a otras personas. Pero esto, ¿qué hace contigo? Te ordena, te unifica, te da claridad. Eso es lo que expresan las figuras, ¿ya? Yo veo arriba y me dan información, palabras, no sé, orden, claro, claridad, Claro. unificación, tejido, sumatoria de cosas, sumatoria de elementos, sumatoria de experiencias, ¿sí? Entonces es algo muy lindo, es un lenguaje, vean que son símbolos que tú traduces para poder entender tu vida al final. O sea, el trabajo acá es personal. ¿Quieres transformar tu realidad? Transfórmate a ti primero, ¿sí? Y como tú decías, Francisca, que concordó contigo, que hay veces que pasa que la gente se deja esto a última hora. Porque son inversiones, claramente, energía, tiempo, dinero, ¿ya? Pero así como un auto, así como un celular, una casa, pero siempre digo, yo tengo sesiones de tarot y me preguntan, no sé, pues de amor, de cosas materiales, y después decimos, ya, ¿qué pasa si mañana mismo, no sé, pues te cambio de país, te cambio de ciudad, te cambio de familia, te cambio de pareja, te doy todo lo que necesitas como materia, pero no cambio tu interior? Vas a estar igual. Entonces, es como que Claro. tenemos que hacer un trabajo interno sí o sí para tú poder disfrutar de esa materia, porque si no te sientes vacía y vacío. Por ahí va este asunto de poder rellenar, de poder darnos ese amor, ¿ya? Porque estas cosas son amor propio cuando las llevamos a este nivel. Porque tú estás haciendo una terapia, cualquiera que sea, ¿no? Presencial, online, estás a un taller, un curso, una formación, un programa, que para ti va a ser un cambio grande, ¿sí? Entonces es importante que la gente también tenga como en su rutina o en sus hábitos ese espacio de amor propio, ese espacio de tú poder seguir aprendiendo. ¿Qué haces con tu mente? Claro. ¿Sí? ¿Te juega mala o la puedes controlar y puedes seguir creando? ¿Sí? Pero por ahí va. Bueno, Claro. yo siempre les invito a que ahí vean mi página, si quieren me preguntan por interno, ¿ya? Lo de los documentales también es súper interesante porque claro, hay gente que se dedica a esto más audiovisual, ¿no? Y te puede enseñar esto con colores, con imágenes, con un audio, qué sé yo, es como mucho más accesible versus 15, 20 años atrás, que era 2, 3 libros, un video y ya, no había más. Pero hoy en día, claro, cada vez hay gente que se dedica a esto y bueno, a lo último que es gente que del pasado que pasó mucho tiempo. O sea, Drúmbalo, imagínate cuánto tiempo llevará estudiando todo esto, ¿ya? Así como Pitágoras, que también se hablaba mucho de la geometría ahí, o sea, una escuela Pitágoras. Entonces, eran personas, hombres, mujeres, que se juntaban a justamente esto. Lo que estamos haciendo es parecido, como cuestionar la realidad, ves cómo funciona, mira, experimenté esto con mi energía, con mi pensamiento, como que ahora puedo manifestar más rápido porque ocupo este tipo de herramientas. Entonces, no son cosas nuevas, son cosas que vamos de nuevo como trayendo a la luz o a estos tiempos actuales, justamente con las nuevas mentes que estamos naciendo o nuevos personas que también vamos sumando este tejido, ¿sí? Eso Sí. por ahí va. Bueno, así
Ya estamos en la hora, Nico. Me agradó mucho tu entrevista, me gustó mucho conocerte. Encuentro que eres un apasionado de lo que haces, me sorprendió mucho y me agradó mucho. Así que eso, dejamos la entrevista hasta acá. Espero que la gente se haya interesado. Vamos a dejar todos los datos de Nicolás y su escuela en la descripción del video, de los cortometrajes que habla, o películas, o grupos de WhatsApp, página web, todo lo que ustedes quieran saber, Facebook, Instagram, todo, para que lo puedan ubicar. Así que, una vez más, Nico, muchas gracias por participar. Qué bueno haber podido conversar contigo. Me encanta el tema que te dedicas y creo que a ti te apasiona mucho. Bueno, muchas gracias Francisca y por la invitación, el tiempo, el compartir y qué genial hacer estos tejidos, estas colaboraciones que a todos nos ayudan. Así que ahí espero a la gente interesada, cualquier cosa me pueden escribir. Y bueno, un abrazo también para ti y ojalá que sigas con esto, sigas trayendo gente, sigas dando este espacio para que la gente también pueda escuchar a otras personas que se dediquen a otros temas. Y como tú dices, sí, a mí me apasiona un montón. Y la idea es esa, que podamos sacar esa pasión que llevamos dentro y la podamos mostrar a la gente, sobre todo si es que ayuda, ¿no? Si es que genera este como cuestionamiento y te ayuda también a ti a como tu bienestar. Así que agradecido totalmente de ti. De todas maneras, Nico, te mando un abrazo gigante, un abrazo a todos. Muchas gracias por participar. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.